Estaba a 5 minutos de firmar el contrato, un contrato que me haría rico instantáneamente, pero que destruiría mi vida y la de mi familia para siempre. Mi mano sostenía el bolígrafo, el documento estaba frente a mí, solo faltaba mi firma, pero entonces mi teléfono sonó, y lo que escuché en esa llamada me salvó de cometer el peor error de mi vida. Mi nombre es Diego, tengo 45 años, soy empresario y hoy tengo una vida tranquila, una familia unida y sobre todo paz en mi conciencia. Pero hace 4 años, en marzo de 2021, yo estaba a punto de tomar una decisión que me hubiera dado todo el dinero que siempre quise, pero me hubiera costado todo lo que realmente importa. Sé que suena dramático. Tal vez te estés preguntando qué tipo de decisión puede ser tan terrible. Y créeme, cuando te lo cuente, entenderás por qué fue la mano de Dios la que me detuvo, porque yo no tenía la fuerza para detenerme solo. La ambición me había cegado completamente. Esta es mi historia, la historia de cómo estuve a punto de destruir mi vida por dinero, y de cómo Dios, en su infinita misericordia, me detuvo justo a tiempo. Si estás considerando tomar una decisión importante ahora mismo, si la ambición o la desesperación te están empujando hacia algo que sabes que no está bien, necesitas escuchar esto, porque lo que casi me costó todo puede ser la lección que te salve. Para entender lo que casi hice, necesito llevarte 4 años atrás, a 2021. Yo tenía 41 años y era dueño de una empresa mediana de construcción. Sobrevivimos a la pandemia de 2020, pero no sabía por cuánto tiempo. Perdimos muchos contratos, tuvimos que despedir empleados y nuestras finanzas se volvieron cada vez más difíciles de manejar. Estoy casado con Patricia desde hace 20 años. Tenemos 3 hijos: Sebastián de 17, Isabela de 14 y Lucas de 10. Patricia siempre ha sido el pilar de nuestra familia. Mientras yo trabajaba largas horas construyendo el negocio, ella criaba a nuestros hijos, mantenía nuestro hogar y me apoyaba en todo. Crecí en una familia de clase trabajadora. Mi padre era albañil, vi cómo se rompía la espalda trabajando para darnos lo básico. Siempre me prometí que yo haría las cosas diferentes, que yo tendría éxito, que mi familia nunca pasaría necesidades. Y durante años lo logré. La empresa crecía. Teníamos una casa bonita, buenos coches, podíamos pagar la educación privada de los niños. No éramos millonarios, pero vivíamos bien, muy bien. Pero la pandemia cambió todo. De repente, los proyectos se cancelaban, los clientes no pagaban, los bancos querían su dinero. Y yo veía cómo todo lo que había construido durante 15 años empezaba a desmoronarse. La presión era inmensa. Cada noche me despertaba con ansiedad pensando en las cuentas que no podía pagar, en los empleados que dependían de mí, en mantener el nivel de vida de mi familia, en no ser un fracasado bueno, como sentía que mi padre había sido. Sé que eso suena horrible, mi padre hizo lo mejor que pudo, pero yo había jurado ser diferente. Patricia notaba mi estrés. Diego, tal vez deberíamos reducir gastos, sugería. Los niños pueden ir a escuela pública, podemos vender uno de los coches, no necesitamos tanto. Pero yo me resistía. No, le decía, yo proveeré. Siempre he provisto, solo necesito tiempo para que las cosas mejoren. Pero las cosas no mejoraban. Cada mes era peor que el anterior. En enero de 2021, las cosas llegaron a un punto crítico. Debía 3 meses de nóminas a mis empleados. El banco me estaba presionando por un préstamo grande. Debíamos varios meses de las colegiaturas de los niños. Estábamos atrasados con la hipoteca. Me sentía atrapado, desesperado, como un animal acorralado. Y cuando estás en ese estado mental, empiezas a considerar opciones que nunca considerarías en circunstancias normales. Fue entonces cuando apareció Roberto. Roberto era un empresario que conocía de ciertos círculos empresariales, rico, muy rico, pero con una reputación cuestionable. Se rumoreaba que sus negocios no eran completamente legales, nada violento, pero definitivamente en áreas grises. Lavado de dinero, tal vez. Negocios con personas conectadas al crimen organizado. Nunca nada comprobado, pero los rumores estaban ahí.
Yo siempre había mantenido mi distancia de Roberto, pero él sabía de mi situación. Y un día de febrero me llamó. Diego, me dijo, escuché que las cosas están difíciles. Tengo una propuesta que podría interesarte. Debí haber colgado ahí mismo. Pero no lo hice, porque estaba desesperado. Y la desesperación te hace escuchar cosas que no deberías escuchar. Nos reunimos en un restaurante caro. Roberto vestía un traje que probablemente costaba lo que yo ganaba en un mes. Me explicó su propuesta. Necesitaba construir varias propiedades, grandes proyectos, millones de pesos en contratos, y quería que mi empresa los manejara. Me pagaría muy bien, muy bien, suficiente para sacarme de todos mis problemas financieros y más. Pero hay una condición, dijo Roberto inclinándose hacia adelante. No hagas preguntas sobre de dónde viene el dinero. Y si las autoridades alguna vez preguntan, tú no sabes nada. Solo eres un contratista haciendo su trabajo. Mi estómago se contrajo. Sabía exactamente lo que me estaba pidiendo. Ser parte de algo ilegal. Ayudar a lavar dinero. Ser cómplice. Roberto, le dije, no sé si puedo hacer eso. Diego, respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, piensa en tu familia, en tus hijos, en tu esposa. ¿Qué preferirías? ¿Perder todo lo que has construido o tomar esta oportunidad y asegurar su futuro? Me dio una semana para pensarlo. Esa noche no dormí, me quedé despierto mirando el techo, pensando en la propuesta de Roberto. Por un lado sabía que estaba mal, sabía que estaría cruzando una línea que nunca debería cruzarse. Pero por otro lado, pensaba en todas las personas que dependían de mí. Pensaba en mis empleados, algunos que habían trabajado conmigo durante años. Tenían familias que alimentar. Si mi empresa quebraba, ellos perderían sus trabajos. Pensaba en Patricia, que había sacrificado tanto por nuestra familia, que confiaba en mí para proveer. Pensaba en mis hijos, en Sebastián, que quería estudiar ingeniería en una buena universidad, en Isabela, que amaba su escuela y sus amigas, en Lucas, que apenas estaba comenzando su vida. ¿Tenía derecho a arruinar sus vidas por mis principios? ¿No era mi deber como padre y esposo hacer lo que fuera necesario para protegerlos? Esos eran los pensamientos que me atormentaban. Y poco a poco, la línea entre lo correcto y lo incorrecto empezó a difuminarse. Es solo negocios, me decía a mí mismo. Yo solo voy a construir edificios. No voy a lastimar a nadie, no voy a vender drogas ni nada así. Solo voy a construir. ¿Qué tiene de malo eso? Así es como funciona la racionalización. Así es como las buenas personas terminan haciendo cosas malas. Un pequeño compromiso a la vez. Una pequeña justificación a la vez. Durante esa semana actué como si todo estuviera normal. Iba al trabajo, aunque casi no había trabajo que hacer, cenaba con mi familia, aunque apenas podía comer, sonreía, aunque por dentro estaba desgarrado. Patricia notó que algo andaba mal. ¿Estás bien, amor?, me preguntó una noche. Sí, mentí. Solo estresado por el trabajo, ya sabes cómo es. Diego, si las cosas están tan mal, tenemos que hablar, podemos hacer cambios. Juntos podemos... No te preocupes, la interrumpí. Tengo una oportunidad de negocio grande, algo que podría resolverlo todo. Sus ojos se iluminaron con esperanza. ¿En serio? ¿Qué es? No le podía contar la verdad. Es un contrato grande de construcción, todavía estoy finalizando detalles. Te cuento cuando esté confirmado. Ella me abrazó. Sabía que lo lograrías, siempre lo haces. Eres tan trabajador, tan dedicado, Dios proveerá. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. Dios proveerá. Pero yo estaba considerando hacer un trato con el diablo. Verás, yo crecí en la iglesia. Mis padres eran creyentes, me enseñaron sobre el bien y el mal, sobre la integridad, sobre vivir rectamente. Pero con los años, mi fe se había vuelto conveniente. Iba a la iglesia cuando podía, oraba cuando necesitaba algo, pero no vivía realmente según esos principios, y ahora estaba en una encrucijada. Sabía lo que Dios querría que hiciera, pero no era lo que yo quería hacer. Pasaron 5 días. Roberto me llamaba cada día preguntando por mi decisión. El tiempo corre, Diego. Tengo otros contratistas interesados. Y yo seguía posponiendo.
porque una parte de mí todavía resistía. Una pequeña voz dentro que decía, no lo hagas, no vale la pena. Pero esa voz se hacía más débil cada día, mientras la voz de la desesperación se hacía más fuerte. El viernes, sexto día desde la propuesta, recibí malas noticias. El banco me notificó que si no ponía al corriente mi préstamo en los próximos 30 días, iniciarían proceso de embargo. Embargo de mi empresa, de mis equipos, potencialmente de mi casa. 30 días. Eso era todo lo que tenía. Esa noche, después de que todos se durmieran, me senté en mi oficina en casa y saqué la calculadora. Hice los números una y otra vez. No había forma. No podía reunir el dinero que necesitaba en 30 días. No de forma legal, pero con el contrato de Roberto sí podía. Él había ofrecido un adelanto generoso, suficiente para pagar al banco, pagar las colegiaturas, pagar a mis empleados, suficiente para respirar de nuevo. Tomé mi teléfono, marqué el número de Roberto. Él contestó al primer timbre. Diego, dijo. Justo a tiempo, mañana es tu último día para decidir. Lo sé, respondí con voz temblorosa. Estoy listo para aceptar. Excelente decisión, dijo Roberto con satisfacción en su voz. Sabía que eras un hombre inteligente. Te envío la ubicación. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Trae tu identificación y los documentos de tu empresa. Firmaremos el contrato y te daré el primer pago en efectivo. Colgué el teléfono. Y entonces, por primera vez en semanas, sentí alivio. Había tomado la decisión. Para bien o para mal, había elegido. Me serví un whisky. Luego otro. Necesitaba calmar mis nervios, necesitaba silenciar esa vocecita molesta que todavía decía que estaba cometiendo un error terrible. El sábado amaneció nublado. Qué apropiado, pensé. Me levanté temprano aunque había dormido poco. Patricia notó mi nerviosismo durante el desayuno. ¿A dónde vas hoy?, preguntó. Tengo esa reunión de negocios importante, le dije, la del contrato grande que te mencioné. Oh, es hoy, dijo con emoción. ¿Quieres que vaya contigo? Para celebrar después. No, amor, es mejor que vaya solo. Son cosas técnicas, aburridas. Pero sí, celebraremos cuando vuelva. Mentiras, tantas mentiras. Me vestí con mi mejor traje. Si iba a vender mi alma, al menos lo haría luciendo presentable. Tomé mi portafolio con todos los documentos que Roberto había pedido. Documentos de mi empresa, licencias, identificación, todo lo que él necesitaba para hacerme su cómplice. La reunión era a las 2 de la tarde, pero salí de casa a las 11. Necesitaba tiempo, tiempo para manejar, tiempo para pensar, tiempo para hacer las paces con lo que estaba a punto de hacer. Manejé sin rumbo por la ciudad durante casi 2 horas. Pasé por mi antigua escuela, por la iglesia donde me casé con Patricia, por el hospital donde nacieron mis hijos. Todos estos lugares llenos de memorias de una vida honesta. Esto es por ellos, me decía, por Patricia, por los niños, no tengo otra opción. Pero sabía que eso era mentira. Siempre hay opciones, solo que algunas son más difíciles que otras. A la 1:30 de la tarde me dirigí hacia la ubicación que Roberto había enviado. Era una oficina en una zona comercial exclusiva. Por supuesto que lo era. Los criminales exitosos no se reúnen en lugares sórdidos. Se reúnen en oficinas bonitas con vista a la ciudad. Estacioné mi coche, tomé mi portafolio. Respiré profundo. Es ahora o nunca, me dije. Subí al piso 15, la recepcionista me esperaba. Señor Diego, pase por favor, el señor Roberto lo está esperando. Entré a la oficina, Roberto estaba ahí, sonriendo. Sobre su escritorio estaba el contrato, y junto al contrato, una maleta. Sabía que dentro de esa maleta estaba el dinero, mi salvación financiera, mi perdición moral. Diego, dijo Roberto extendiéndome la mano, bienvenido al siguiente nivel. Me senté frente al escritorio de Roberto. Él deslizó el contrato hacia mí. Era grueso, lleno de términos legales. Fingía ser un contrato de construcción normal, pero ambos sabíamos lo que realmente era.
Lee con calma, dijo Roberto reclinándose en su silla. Aunque básicamente es lo que discutimos, tú construyes, yo pago, simple. Nada era simple. Pero asentí y empecé a hojear el documento. Las palabras se difuminaban frente a mis ojos. No podía concentrarme. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Roberto podría escucharlo. ¿Agua? ¿Café? ¿Ofreció Roberto? No, gracias, estoy bien. Mentira. No estaba bien. Estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Llegué a la última página, la página de las firmas. Había una línea para mi nombre. Roberto ya había firmado su parte. Solo faltaba yo. Roberto colocó un bolígrafo caro frente a mí. Cuando firmes, abriré la maleta. Hay 500.000 en efectivo. Tu primer pago, suficiente para resolver tus problemas inmediatos, ¿verdad? 500.000. Era más dinero del que había visto junto en mi vida. Suficiente para pagar al banco, las colegiaturas, los empleados, todo. Y quedaría algo extra. Tomé el bolígrafo. Era pesado, de metal. Probablemente costaba más que lo que mis empleados ganaban en una semana. ¡Qué ironía! Puse la punta del bolígrafo sobre la línea. Mi mano temblaba ligeramente. ¿Estás nervioso?, preguntó Roberto con una sonrisa. Es normal. El primer paso siempre es el más difícil. Después se vuelve más fácil. Eso era exactamente lo que me preocupaba. Que se volviera más fácil, que un compromiso llevara a otro, y otro, hasta que ya no reconociera a la persona en el espejo. Pero necesitaba el dinero. Necesitaba salvar mi empresa, mi familia, mi orgullo. Empecé a escribir la primera letra de mi nombre, la D de Diego. Y entonces mi teléfono sonó. Normalmente lo hubiera ignorado, pero algo me hizo mirar la pantalla. Era un número que no reconocía, un número local pero desconocido. Disculpa, le dije a Roberto. Déjame ver quién es. Él frunció el ceño, claramente molesto por la interrupción. Diego, estamos en medio de... Solo un segundo, insistí. No sé por qué. Algo dentro de mí me urgía a contestar esa llamada. Deslicé para contestar. ¿Hola? ¿Señor Diego Martínez?, preguntó una voz masculina que no reconocí. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Padre Alejandro. Soy el sacerdote de la parroquia de San José. Disculpe molestar, pero su esposa Patricia me dio su número. Mi corazón se detuvo. ¿Patricia? ¿Pasó algo? ¿Están bien mis hijos? Todos están bien físicamente, dijo el padre Alejandro con voz tranquila pero seria. Pero Patricia vino a la iglesia esta mañana muy angustiada. Me contó sobre la situación financiera de su familia y me pidió que orara por usted. Me pidió específicamente que lo llamara hoy. Miré a Roberto, que me observaba con impaciencia creciente. Padre, es que estoy en medio de una reunión importante. Lo sé, dijo el padre Alejandro. Patricia me dijo que tenía una reunión de negocios hoy, una oportunidad que podría resolver sus problemas. Por eso me pidió que lo llamara específicamente ahora. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, dándole la espalda a Roberto. ¿Qué quiere decir? Señor Diego, continuó el padre, Patricia no sabe los detalles de su reunión, pero ella tiene una intuición de madre, de esposa. Ella siente que usted está considerando hacer algo que va contra su conciencia, algo que solucionaría sus problemas financieros, pero que costaría algo mucho más valioso. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago. ¿Cómo podía saber? Patricia no sabía nada sobre Roberto, sobre el contrato ilegal. ¿O sí? No sé de qué habla, dije débilmente. Señor Diego, dijo el padre Alejandro con firmeza, pero amabilidad. Llevo 30 años escuchando confesiones, escuchando a hombres buenos que tomaron decisiones malas porque estaban desesperados. Y puedo escuchar esa misma desesperación en su voz ahora mismo. Las lágrimas empezaron a formarse en mis ojos. Padre, usted no entiende. Estoy a punto de perderlo todo. Mi empresa, mi casa, no puedo decepcionar a mi familia. ¿Y cree que vender su integridad no los decepcionará?, preguntó suavemente. ¿Cree que su esposa preferiría vivir en una casa pagada con dinero sucio?
que sus hijos preferirían tener cosas materiales sabiendo que su padre es un criminal. Yo no soy un criminal, protesté. Todavía no, dijo el padre. Pero está a punto de serlo, ¿verdad? Amigos, si esta historia te está impactando, si alguna vez has estado en una encrucijada donde tuviste que elegir entre lo fácil y lo correcto, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí compartimos testimonios de cómo Dios interviene en los momentos más críticos de nuestras vidas. Dale like a este video y cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez estuviste a punto de tomar una mala decisión y algo te detuvo? Me encantaría leer tu historia. Ahora, déjame contarte qué pasó después de esa llamada. Diego, escuché la voz de Roberto detrás de mí. ¿Todo bien? Necesitamos terminar esto. Le hice una señal con la mano de que esperara un momento. Seguía con el teléfono en la oreja, escuchando al padre Alejandro. Señor Diego, continuó el padre, Patricia me pidió que le dijera algo. Ella dijo, dile a Diego que prefiero vivir en un apartamento pequeño con un hombre íntegro que en una mansión con un hombre que ha perdido su alma. Esas palabras me quebraron completamente. Las lágrimas ahora rodaban libremente por mis mejillas. Ella también me pidió que le recordara algo, añadió el padre. El día de su boda, usted le prometió amarla y protegerla, pero también le prometió ser un hombre de honor, un hombre del que sus hijos pudieran estar orgullosos. Ella quiere saber, ¿va a mantener esa promesa? ¿O la va a romper por dinero? Cerré los ojos. En mi mente vi a Patricia el día de nuestra boda, tan hermosa, tan confiada en mí. Vi a Sebastián cuando nació, tan pequeño en mis brazos, dependiendo completamente de mí. Vi a Isabela en su primera comunión, mirándome como si fuera su héroe. Vi a Lucas el día que me dijo, «Papá, cuando crezca quiero ser como tú». ¿Qué tipo de hombre quería ser para ellos? Padre, dije con voz quebrada, tiene razón. Estoy a punto de cometer un terrible error, pero no sé qué más hacer. Estoy atrapado. No está atrapado, dijo el padre Alejandro firmemente. Siempre hay una salida. Tal vez no sea la salida fácil. Tal vez requiera sacrificio, humildad, trabajo duro, pero hay una salida honorable. Y Dios lo ayudará a encontrarla si usted lo deja. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque Él me envió a llamarlo justo ahora, ¿no es así? Justo en el momento en que estaba a punto de firmar ese contrato. Eso no es coincidencia, Diego. Esa es la mano de Dios deteniéndolo. Ahora la pregunta es, ¿va a escuchar? Me volteé y miré el escritorio de Roberto. El contrato seguía ahí, la maleta con el dinero seguía ahí. Roberto me miraba con una mezcla de impaciencia e irritación, pero también vi algo más. Vi que ese dinero tenía cadenas invisibles, cadenas que me atarían a Roberto, cadenas que me atarían a una vida de mentiras, de mirar sobre mi hombro, de no poder dormir en paz, cadenas que me separarían de todo lo que realmente valoraba. Padre Benham, dije finalmente, gracias, gracias por esta llamada. Creo, creo que sé qué tengo que hacer. Que Dios lo bendiga, Diego, y recuerde, Él nunca abandona así a sus hijos. Confíe en Él. Colgué el teléfono, respiré profundo, me sequé las lágrimas y me volteé hacia Roberto. Me volteé hacia Roberto con una claridad que no había sentido en semanas. Por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente lo que tenía que hacer. Roberto, dije con voz firme, no puedo firmar este contrato. Él me miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué dijiste? No voy a firmar, repetí, dejando el bolígrafo sobre el escritorio. Lo siento, pero no puedo hacerlo. La expresión de Roberto cambió de confusión a frialdad en un instante. Diego, ¿estás bromeando? Después de hacerme venir aquí, de preparar todo esto, ¿ahora me dices que no? Lo sé y lo siento de verdad, pero estaba cometiendo un error que me hubiera costado mucho más que lo que ganaría. Roberto se levantó, su rostro enrojecido de ira. ¿Sabes quién soy yo? ¿Sabes lo que significa rechazarme? No puedes jugar conmigo así. Por primera vez en esa reunión sentí miedo real, no del fracaso financiero, sino de este hombre frente a mí. Pero aún así, mantuve mi posición. No estoy jugando, dije. Vine aquí por desesperación,
pero me di cuenta de que hay cosas más importantes que el dinero: mi integridad, mi familia, mi alma. «Qué noble», dijo Roberto con sarcasmo. «Pero la nobleza no paga las deudas, Diego. Vas a quebrar, vas a perder todo, y cuando estés en la calle recordarás este momento. Recordarás cuando tuviste la oportunidad de salvarte y la rechazaste por... ¿Qué? ¿Principios? Sí, respondí simplemente, por principios, porque prefiero perder todo y mantener mi honor, que tenerlo todo y perder mi alma». Roberto me miró con desprecio. «Eres un tonto, pero está bien. Hay muchos otros contratistas menos escrupulosos. Vete, pero no vuelvas a buscarme cuando estés desesperado de nuevo. Esta puerta se cierra hoy». «Lo entiendo», dije tomando mi portafolio, «y acepto las consecuencias». Caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía más ligero, como si estuviera soltando un peso invisible que había estado cargando durante semanas. Antes de salir, Roberto dijo una última cosa. «Diego, espero que tus principios te mantengan caliente cuando pierdas tu casa». No respondí. Solo salí de esa oficina y no miré atrás. Manejé a casa en silencio, no puse música, no hice llamadas. Solo manejé, procesando lo que acababa de hacer. Había rechazado $500,000. Había rechazado la solución a todos mis problemas. Y ahora, en 30 días, el banco iba a embargar todo. Pero extrañamente no me sentía desesperado. Me sentía en paz. Por primera vez en meses, podía respirar completamente. La ansiedad que había sido mi compañera constante se había ido. Llegué a casa alrededor de las 4 de la tarde. Patricia estaba en la cocina preparando la cena. Los niños estaban en sus habitaciones haciendo tareas. Cuando Patricia me vio, dejó lo que estaba haciendo y se acercó. Me miró a los ojos, buscando. «¿Lo hiciste?», preguntó suavemente. No necesité preguntar a qué se refería. Ella sabía. De alguna manera siempre sabía. «No», respondí. «No lo hice. Gracias al padre Alejandro. Gracias a ti». Ella se derrumbó en mis brazos llorando. «Gracias a Dios, gracias a Dios. Tenía tanto miedo de que lo hicieras. Tenía tanto miedo de perderte». «¿Cómo supiste?», le pregunté abrazándola fuerte. «Esta mañana», explicó entre sollozos, «cuando te vi vestir con tu mejor traje, cuando vi la tensión en tu rostro, solo supe que algo andaba muy mal. Y oré. Oré como nunca había orado antes. Y sentí que Dios me decía que llamara al padre Alejandro, que le pidiera que te llamara. No sabía exactamente qué estabas a punto de hacer, pero sabía que necesitaba ser detenido. «Me salvaste», le dije. «Literalmente me salvaste de destruir mi vida». Nos quedamos abrazados en la cocina durante largo rato. Luego nos sentamos y le conté todo, sobre Roberto, sobre el contrato ilegal, sobre cuán cerca había estado de firmar. Patricia escuchó en silencio. Cuando terminé, ella tomó mis manos. «Diego, vamos a perder la casa, ¿verdad?». «Probablemente», admití. «Y la empresa también. No veo cómo podemos evitarlo ahora». «Está bien», dijo con una tranquilidad que me sorprendió. «Podemos empezar de nuevo. Podemos vivir en un lugar más pequeño. Los niños pueden cambiar de escuela, pero no podemos recuperar tu integridad una vez que la vendas. No podemos vivir con un secreto así, envenenando nuestra familia». Esa noche reunimos a los niños. Era hora de ser honestos con ellos. Sebastián, Isabela y Lucas se sentaron en la sala, notando nuestras expresiones serias. «Niños», comencé, «su mamá y yo necesitamos hablar con ustedes sobre algo importante. Nuestra situación financiera es muy difícil. Es probable que tengamos que hacer cambios grandes, cambiar de casa, cambiar de escuela, vivir con menos cosas». Isabela fue la primera en reaccionar. «¿Vamos a ser pobres?». «No pobres», dijo Patricia, «pero sí tendremos que ajustarnos, ser más cuidadosos con el dinero». Sebastián, el mayor, entendió más que sus hermanos. «¿La empresa de papá está quebrando?». Asentí. «Es muy probable». «Lo siento, hijo. Siento decepcionarlos». Para mi sorpresa, Sebastián se levantó y me abrazó. «Papá, tú no nos decepcionas. Lo que nos decepcionaría es si hicieras algo deshonesto. Prefiero tener un papá honrado que un papá rico».
Lucas, el menor, preguntó con preocupación, ¿todavía vamos a estar juntos? ¿Todavía vamos a ser una familia? Por supuesto, le aseguré. Eso nunca va a cambiar. La familia es lo más importante que el dinero, que las casas grandes, que cualquier cosa. Emma, siempre la práctica, dijo, en mi escuela nueva, ¿habrá biblioteca? Porque me gusta leer. Patricia y yo nos reímos a través de las lágrimas. Sí, mi amor, habrá biblioteca. Esa noche nos acostamos como familia. Los 4 niños apilados en nuestra cama grande, Patricia y yo abrazándolos a todos. No teníamos idea de lo que vendría, pero estábamos juntos. Y estábamos en paz. El principio del cambio, 35:30 a 38:00. El domingo fui a la iglesia. Hacía meses que no iba. Me senté en la última banca, sintiéndome un hipócrita. ¿Quién era yo para estar ahí, después de haber considerado hacer algo tan terrible? Después de la misa, el padre Alejandro me vio y se acercó. Diego, qué gusto verlo aquí. ¿Cómo está? Mejor, padre, gracias por esa llamada. Literalmente me salvó. Yo no lo salvé, corrigió el padre con gentileza. Dios lo salvó, yo solo fui el mensajero, pero me alegra que haya escuchado. Padre, tengo que confesarle algo. Estoy a punto de perderlo todo, mi negocio, mi casa, y tengo miedo. No por mí, sino por mi familia. El padre Alejandro puso su mano en mi hombro. Diego, ¿alguna vez ha leído Mateo 6:33? Negué con la cabeza. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted eligió lo correcto, eligió la justicia sobre el dinero, y le prometo que Dios honrará esa decisión. Tal vez no como usted espera, tal vez no cuando usted espera, pero Él proveerá. ¿Y si perdemos todo? Pregunté. Entonces será una oportunidad para aprender qué es lo que realmente importa, para reconstruir sobre una base más sólida, para enseñarles a sus hijos que la integridad vale más que cualquier posesión material. Sus palabras me dieron esperanza, no la falsa esperanza de que todo sería fácil, sino la esperanza real de que, sin importar lo que viniera, estaríamos bien, porque estaríamos haciendo lo correcto. Las siguientes semanas fueron las más difíciles de mi vida. No financieramente, aunque eso también era duro, sino emocionalmente. Tuve que enfrentar las consecuencias de haber rechazado el dinero fácil. Llamé al banco y les expliqué que no podría pagar en 30 días. Iniciaron el proceso de embargo como habían advertido. Tuve que reunir a mis empleados y decirles la verdad. La empresa iba a cerrar. No podía pagarles lo que les debía inmediatamente, pero les prometí que algún día lo haría. Algunos se enojaron. Lo entendí. Tenían familias que alimentar. Pero otros, los que habían trabajado conmigo por años, entendieron. Sabemos que hiciste lo que pudiste, Diego, me dijo uno de ellos, y apreciamos tu honestidad. Pusimos la casa en venta. Fue desgarrador empacar las pertenencias, ver cómo extraños caminaban por las habitaciones donde mis hijos habían crecido. Pero Patricia mantuvo una actitud positiva. Son solo paredes, decía. El hogar es donde estamos juntos. Encontramos un apartamento pequeño para rentar. 3 habitaciones en lugar de 5, sin jardín, sin garaje para 2 coches. Pero era limpio, seguro, y podíamos pagarlo con lo que Patricia ganaba como maestra de primaria. Sí, ella tuvo que volver a trabajar. Y yo, bueno, tomé cualquier trabajo que pude encontrar. Trabajé en construcción como simple albañil, el mismo trabajo que mi padre había hecho toda su vida, el trabajo que yo había jurado nunca hacer. Pero descubrí algo, no había vergüenza en el trabajo honesto. Mi padre no había sido un fracasado, había sido un hombre honorable que proveyó para su familia lo mejor que pudo. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Porque el padre Alejandro tenía razón. Dios sí proveyó, solo que no como yo esperaba. 3 meses después de cerrar mi empresa, uno de mis antiguos empleados, Carlos, me llamó. Él había conseguido trabajo en una empresa de construcción grande y respetable. Diego, me dijo, le hablé al gerente sobre ti, sobre tu experiencia, tu ética de trabajo.
Quiere entrevistarte para un puesto de supervisor. Conseguí el trabajo. No era ser dueño de mi propia empresa, pero era un buen trabajo. Estable, legal, honesto. 6 meses después, el gerente me promovió a gerente de proyectos. Un año después, a director de operaciones. Yo trabajaba duro, llegaba temprano, me quedaba tarde, pero más importante, trabajaba con integridad, y eso se notaba. 2 años después de casi firmar ese contrato con Roberto, la empresa me ofreció algo increíble: participación accionaria. Me convertí en socio minoritario. No era mi empresa, pero era algo mejor. Era parte de algo construido sobre bases sólidas. Y aquí está la parte que todavía me asombra. La empresa para la que trabajo ahora es más grande y exitosa que la que yo tenía. Gano más de lo que ganaba antes. Y lo hago todo legalmente, con la conciencia tranquila. ¿Podríamos haber llegado aquí más rápido si hubiera firmado con Roberto? Tal vez. Pero viviríamos en constante miedo, siempre mirando sobre nuestros hombros, siempre preocupados de que las autoridades descubrieran algo, siempre con ese secreto oscuro envenenando nuestra familia. En cambio, dormimos en paz. Mis hijos están orgullosos de su padre. Patricia me mira con respeto, no con decepción. Y yo puedo mirarme al espejo sin vergüenza. ¿Sabes qué fue lo más sorprendente de toda esta experiencia? Mis hijos. Sebastián ahora tiene 21 años. Está en la universidad estudiando ingeniería, como quería, pero trabaja medio tiempo para ayudar con sus gastos. Papá me dijo una vez: gracias por enseñarme que el éxito sin integridad no es éxito en absoluto. Isabela tiene 18 años. El otro día me dijo: papá, ¿te acuerdas cuando teníamos la casa grande? Yo tengo muy pocos recuerdos de esa época, pero recuerdo perfectamente cuando nos mudamos al apartamento pequeño. Recuerdo cómo nos unimos como familia, cómo reíamos más, cómo nos apreciábamos más. Esos son mis mejores recuerdos. Y Lucas, ahora con 14 años, me sorprendió hace unos meses. Estaba haciendo un proyecto escolar sobre héroes. Pensé que elegiría un deportista o un superhéroe, pero me eligió a mí. Mi papá es mi héroe, escribió, porque cuando tuvo que elegir entre el dinero y lo correcto, eligió lo correcto, y eso es verdadero valor. Lloré cuando leí eso. Lloré porque me di cuenta de algo. Si hubiera firmado ese contrato, tal vez tendríamos más dinero, pero habría perdido algo invaluable: el respeto de mis hijos, mi propio respeto. Hace 6 meses estaba en un restaurante con Patricia celebrando nuestro aniversario número 24, y adivina quién entró: Roberto. Lo reconocí inmediatamente, aunque se veía diferente, más viejo, más cansado. Estaba solo. Nuestros ojos se encontraron. Por un momento pensé que pasaría de largo, pero se acercó a nuestra mesa. Diego, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Cuánto tiempo? Roberto, respondí educadamente. ¿Cómo estás? Bien, bien, mintió. Podía ver que no era cierto. Escuché que te va bien ahora, que tienes un buen puesto en una empresa grande. Sí, Dios ha sido bueno conmigo. Él casi se rió ante la mención de Dios. Supongo que sí. Resultó que hiciste lo correcto ese día, ¿eh? Sí, respondí simplemente. Roberto miró a Patricia, luego a mí. Por un momento vi algo en sus ojos. ¿Envidia? ¿Arrepentimiento? ¿Sabes, Diego?, dijo en voz baja, a veces me pregunto cómo sería mi vida si hubiera elegido diferente, si hubiera valorado otras cosas además del dinero. Miró alrededor del restaurante como si buscara algo. Tengo mucho dinero, pero no tengo lo que tú tienes. No tengo paz. No tengo a nadie que me mire como ella te mira a ti. Patricia apretó mi mano bajo la mesa. Nunca es demasiado tarde para cambiar, le dije. Roberto sonrió tristemente. Tal vez, pero para algunos de nosotros ya fuimos demasiado lejos en el camino equivocado. Disfruta tu cena, Diego, y cuida lo que tienes. Vale más que todo el dinero del mundo. Se fue sin decir más, y nunca lo volví a ver. Mi nombre es Diego, y esta es mi historia. La historia de cómo estuve a 5 minutos de cometer el peor error de mi vida, y de cómo Dios, en su infinita misericordia, me detuvo justo a tiempo.
Si estás escuchando esto ahora y estás en una encrucijada similar, si estás considerando tomar un atajo, hacer algo que sabes que está mal porque estás desesperado, necesito que escuches esto. No lo hagas, no vale la pena. No importa cuánto dinero te ofrezcan, no importa cuán desesperada sea tu situación, hay cosas más valiosas que el dinero. Tu integridad, tu paz mental, el respeto de tus seres queridos, tu propia capacidad de mirarte al espejo sin vergüenza. La Biblia dice en Mateo 16:26, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esas palabras son tan verdaderas hoy como lo fueron hace 2000 años. Yo casi vendí mi alma por $500,000. Hoy tengo menos dinero de lo que hubiera tenido con ese contrato. Pero tengo algo mucho más valioso. Tengo paz. Tengo una familia unida. Tengo hijos que están orgullosos de mí. Tengo una esposa que me respeta. Y tengo la capacidad de dormir tranquilo cada noche. Eso no tiene precio. Si estás pasando por dificultades financieras, hay formas honestas de salir adelante. Tal vez requiera más tiempo. Tal vez requiera más esfuerzo. Tal vez requiera humildad y sacrificio. Pero es posible. Y Dios te ayudará si confías en Él. Recuerda, Dios nunca nos pide hacer lo incorrecto para salir de una situación difícil. Si una solución requiere que comprometas tu integridad, no viene de Dios, viene de otro lugar. Si esta historia te impactó, si te recordó que hay cosas más importantes que el dinero, te pido que te suscribas a este canal. Aquí compartimos testimonios reales de cómo Dios interviene en los momentos más críticos de nuestras vidas para salvarnos de nosotros mismos. Dale like a este video para que más personas que están enfrentando decisiones difíciles puedan verlo, para que sepan que hay esperanza, para que sepan que hacer lo correcto, aunque sea difícil, siempre vale la pena. Y déjame tu comentario. Cuéntame, ¿has enfrentado una decisión donde tuviste que elegir entre lo fácil y lo correcto? ¿Qué elegiste? Me encantaría leer tu historia y, si lo permites, orar por tu situación. Recuerda las palabras de Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Elige lo correcto, siempre elige lo correcto. Aunque sea difícil, aunque sea costoso, aunque parezca imposible, porque Dios honra la integridad. Y al final, lo que realmente importa no es cuánto dinero tienes, sino qué tipo de persona eres. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te dé sabiduría para tomar decisiones correctas, incluso cuando sean difíciles.